El enunciado nos dice: debemos hallar la altura de un triángulo equilátero de lado 5 centímetros. Lo primero, vamos a hacer un pequeño esquema. Triángulo equilátero, es decir, los tres lados de ese triángulo evidentemente van a ser iguales. Vamos a suponer que se trata de este triángulo que estoy dibujando. Sus tres lados son iguales. Como curiosidad, en todos los triángulos equiláteros del mundo, también sus tres ángulos van a ser iguales. Y como entre los tres ángulos, en todos los triángulos, suman 180 grados, cada uno de esos ángulos mediría 60 grados. Repito, es una mera curiosidad. Yo tengo dibujado un triángulo un triángulo equilátero. Me dicen que tiene de lado 5 centímetros. Si es equilátero, los tres lados evidentemente van a ser iguales. Debemos hallar la altura de dicho triángulo. Aunque ya sabemos que todos los triángulos tienen tres alturas, yo voy a trazar la altura respecto de ese vértice. Si trazamos la perpendicular al lado opuesto, si es perpendicular, va a formar 90 grados con ese lado. Debemos hallar el valor de esa altura. Y razonamiento que debemos tener siempre en la mente. Necesito localizar un triángulo rectángulo. Y es evidente que, dado que este ángulo mide 90 grados, este triángulo que yo voy a marcar, evidentemente se trata de un triángulo rectángulo. Y siempre que tenemos un triángulo rectángulo, nos tiene que venir a la mente el teorema de Pitágoras. La hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recordemos detalles. Solamente se puede aplicar el teorema de Pitágoras, primero, si tenemos un triángulo rectángulo, uno de los ángulos mide 90 grados, y segundo, es necesario conocer dos lados. Y en este triángulo rectángulo que estamos tomando, solamente me dan uno de los lados. Concretamente es la hipotenusa. Vamos a recordar, si este es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, la hipotenusa es el lado que está enfrente. Conocemos la hipotenusa. Necesito otro lado para aplicar el teorema de Pitágoras. Evitar lesiones. Si esto mide 5 centímetros, la altura va a cortar a ese lado en el punto medio. Es evidente que este trocito va a medir la mitad. Va a medir 2,5 centímetros. Repetimos, en todos los triángulos equiláteros del mundo, cuando trazamos la altura, corta a ese lado en el punto medio. Como este es el punto medio de este lado, si el lado mide 5 centímetros, ese trocito evidentemente mide 2,5 centímetros. Conocemos dos lados, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa elevada al cuadrado. La hipotenusa mide 5. Va a ser igual cateto elevado al cuadrado, 2,5 elevado al cuadrado, más el otro cateto, que lo hemos llamado h, evidentemente elevado al cuadrado. Estamos ante una ecuación muy sencilla. Consejo, vamos a dejar la incógnita donde está. ¿Está a la derecha del igual? La dejamos donde está. Y preferencia a las potencias. 5 al cuadrado, 25. 2,5 al cuadrado, 6,25. Si alguien tiene dificultad para hacer las operaciones de memoria, os vais a la calculadora. Vamos a despejar h pasito a paso. Repito, la dejo a la derecha del igual. Y me quedaría expresión que pasa restando, 25 menos 6,25, 18,75. Efectuáis la resta pasito a paso. Y último razonamiento. Si nos queremos cargar el cuadrado, vamos a efectuar la raíz cuadrada en los dos miembros. Cuadrado y la raíz se anulan y h me queda raíz cuadrada de ese valor. Nos vamos a la calculadora. Yo tengo a la vista el resultado, más menos 4,3
y recordad, las unidades son centímetros. Atención a este detalle, la raíz cuadrada da lugar a dos valores, uno positivo y otro negativo. Como h representa concretamente la altura, que es un lado de un triángulo, nos vamos a quedar con el valor positivo. Valor de la altura de ese triángulo, por cierto, no da exacto. Si queremos ser rigurosos, ponemos ese símbolo aproximadamente 4,3 centímetros la altura de dicho triángulo. Resumen al contenido del ejercicio. La geometría en este nivel siempre es lo mismo de lo mismo de lo mismo. Me van a dar una figura. En general, prácticamente en todos los casos, debemos localizar un triángulo rectángulo. Debemos intentar conocer dos lados de ese triángulo. Y de forma inmediata vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ejercicio resuelto.